buen día a todos y todas. El día de hoy estamos con Fabio Osterman, el dirigente nacional de Partido Novo, un partido liberal en Brasil. Fabio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Andrea. Gracias por tenerme. Bueno, por principio quisiera que nos contaras un poco sobre la situación actual en Brasil y cuál es el papel de Partido Novo. Bueno, nuestro partido, como su nombre dice, es un partido nuevo. Es un partido que fue creado hace 8 años con una propuesta de cambio de paradigmas en la política y estamos intentando implementar eso por medio de nuestras prácticas y de las ideas liberales, que lastimablemente son ideas bastante nuevas en Brasil. Que claro, se conocen las ideas hace mucho tiempo, pero la implementación es nueva y lo intentamos hacer por medio del trabajo de nuestros congresistas, de nuestro gobernador Romeu Zema, que es el gobernador del estado de Minas Gerais, el segundo estado más grande de Brasil, de nuestros alcaldes, de nuestros diputados regionales y concejales. Y eso está haciendo una diferencia importante mismo en el medio de la polarización tan fuerte entre la extrema derecha y la extrema izquierda que se hizo en Brasil, que es un desafío permanente. Pero estamos optimistas en relación a las elecciones locales de este año y estamos trabajando mucho para la expansión del Estado, del partido, claro, siempre contra la expansión del Estado, por favor. Para la expansión del partido para todos los estados brasileños, que es algo inédito para nuestro partido y que pocos partidos en Brasil tienen su presencia bien asentada en todos los estados brasileños. Entonces, tenemos un rol importante, creo, de cargar a la bandera de la libertad en Brasil, lastimablemente, generalmente de forma solitaria, pero es una lucha que se vence por una generación, no solo por una elección. Buenísimo. Ahora mismo, ¿cuáles crees que sean los problemas principales dentro de Brasil y qué soluciones están ofreciendo ustedes como liberales? Bueno, Brasil es obviamente como todos los países latinoamericanos un país complejo, pero con una complejidad que es ampliada por el hecho de que es un país de más de 200 millones de habitantes. Entonces, Brasil tiene como que países dentro de su país. Mi estado dentro de Brasil, por ejemplo, está pasando ahora por un escenario que quizás algunos hayan visto en las noticias de destrucción por inundaciones históricas y que ya están creando un desafío inmenso de reconstrucción que estamos intentando hacer la reconstrucción con bases liberales, de enfoque en áreas prioritarias, de infraestructura. Y todo eso que pasó, en verdad, está mostrando que lo que decíamos en el pasado, que el gasto público debería ser enfocado en el esencial, en lo que realmente hace sentido y hace cambios en la vida de la gente, trágicamente se mostró correcto. Entonces, en mi estado particularmente, el estado de Rio Grande do Sul, ahora esa es la cuestión más urgente, pero en términos macros, en Brasil tenemos hoy una lucha muy fuerte por la libertad de expresión. Actualmente estamos luchando contra grupos de interés fuertes de los medios de media tradicional, de la Suprema Corte, que está encampando una lucha teóricamente contra las fake news, que es algo que nosotros también somos contra, pero están utilizando esta expresión para incluir a todas las expresiones de ideas de oposición al actual gobierno y a lo que le conviene. Entonces estamos en un momento muy particular y muy delicado de nuestra democracia, pero nuestro partido sigue fuerte, sigue coherente con nuestros ideales liberales y seguimos representando lo que creemos que es fundamental para nuestro país. Bajo esta premisa de las fake news, ¿qué soluciones podrían dar como liberales para transformar un poco el equilibrio de poderes y que no se pueda perseguir a un grupo? Nosotros estamos convencidos de que la solución para el problema de la calidad informacional, de informaciones que sean desinformaciones, que sean fake news, que sean informaciones no chequeadas o de baja calidad, es no menos información o información controlada, pero más informaciones. O sea, más competencia en el mercado de prensa, más apertura del mercado de acceso a la información y claro, la educación de la gente. Pero no se puede resolver el problema de las fake news creando medios oficiales de
de control de información, No, claro. de control de opinión, que es algo que lastimablemente nuestro presidente, con el apoyo importantísimo de la Suprema Corte, está intentando hacer. Y respecto a este desequilibrio entre la Suprema Corte, que es, me imagino, quien está persiguiendo a las personas de oposición, ¿qué soluciones pueden existir? ¿Se necesita una reforma? La solución en el momento pasa por el trabajo del Congreso y pasa por la comprensión de la gente sobre qué tan fundamental es cobrar de sus representantes que actúen para defender su propia libertad, la libertad de la gente, y no el interés de la Suprema Corte, y no el interés de los grandes medios de comunicación. Es algo incluso un poco raro, porque 20 años atrás nosotros veníamos a la izquierda tradicional en Brasil, haciendo discursos contra los medios de comunicación, pero ahora los medios de comunicación se están uniendo a los que quieren restringir a la libertad de expresión, porque con el advento de la Internet se crearon múltiples formas de acceso a la información que claramente no les está gustando, que les está sacando un poder de mercado que tenían, y están intentando sus últimas formas de mantener este poder, pero la gente está comprendiendo cada vez más lo que está pasando. Entonces tengo confianza que vamos a conseguir, por ejemplo, en las próximas elecciones generales, renovamos a 2/3 del Senado, y esta ya es una pauta muy fuerte, y se están creando movimientos en la sociedad civil de que tenemos que cambiar el perfil del Senado federal, que es algo que nunca ha existido en Brasil. Siempre, bueno, se vota para el Senado, para la Cámara de Diputados, pero nunca fue un tema tan presente y tan fuerte que a la gente le importase qué están haciendo sus senadores. Entonces, claro, veo el escenario con preocupación, pero soy optimista en relación a lo que pasa. Uno de los principales temas que vemos quienes estamos fuera de Brasil cuando pensamos en Brasil es la naturaleza, el medio ambiente, por todos los recursos naturales que tienen. Entonces, ha sido un gran tema con este gobierno y con el gobierno anterior, cómo manejar los recursos naturales sin frenar el desarrollo económico. Perfecto. Entonces, ¿cómo proponen los liberales dentro de Brasil, las personas de El fundamental es tener en cuenta que existe un trade-off, que no es absoluto, pero hay un trade-off entre desarrollo y preservación. Pero se puede lograr ambos de forma inteligente, construyendo caminos para el aprovechamiento sostenible de nuestro potencial natural, pero también sin olvidarse del hecho de que la población, especialmente la población que vive en la Amazonía, que es como casi la mitad del territorio brasileño, es una población muy pobre. Entonces no es justo que demandemos que la población permanezca pobre, cercada de árboles y cercada de una naturaleza deslumbrante que es un patrimonio mundial, sin que la población tenga medios para su propio para que puedan sobrevivir, para que puedan prosperar. Entonces, la parte del desarrollo sostenible que pasa por la vida de la población también se tiene que tener en cuenta. Y es lo que nosotros defendemos. Defendemos la preservación ambiental, claro, pero defendemos también que en los foros internacionales los países desarrollados que construyeron a su desarrollo destruyendo a su naturaleza, hagan su parte para que los países en desarrollo puedan financiar de forma limpia, de forma sostenible también su desarrollo. Porque caso contrario, es muy injusto pedir que forcemos a nuestra población que simplemente dejemos a la floresta, a la mata atlántica que ocupa el resto del país prácticamente, simplemente como está, sin poder desarrollar la tierra que se tiene allá, sin poder plantar alimento que va a ser fundamental para que sobrevivamos. Entonces es una ecuación que se tiene que construir y que claro, es compleja, pero estoy seguro que por medio de políticas basadas en evidencia, como las que nosotros proponemos, por medio del involucramiento del sector privado también, vamos a encontrar medios de mantener la preservación ambiental como un reto, pero sin olvidar la población que es obviamente
el final, el fin de nuestra sociedad de cualquier política. gobierno, claro. Otro tema que también es muy fuerte dentro de Brasil, o por lo menos así se concibe desde fuera, es la corrupción. Bueno, han pasado por varios procesos de corrupción y ¿cómo crees que se pueda empezar a eliminar los problemas de corrupción que tienen? La corrupción en Brasil es fruto de elementos históricos y particularmente, de forma particularmente fuerte, del tamaño exagerado del Estado en Brasil. Un Estado demasiado grande que decide quién vence y quién pierde en el mercado, obviamente va a ser capturado por corporaciones o por individuos corruptos. Y lo que pasa en Brasil y lo que pasó en el pasado es un fruto de eso. Y lastimablemente está con el regreso de Lula, que es un corrupto condenado en múltiples instancias y con múltiples pruebas, su regreso también trajo el regreso de la corrupción, que es algo muy preocupante, que también está, claro, trayendo un aumento en la preocupación de la población brasileña sobre la corrupción. Pero el problema es que con la vuelta de Lula se creó una sensación de impunidad que está impactando a la mentalidad de la gente, incluso los índices criminales. Y también impacta, claro, al trabajo y al ánimos de aquellos que estaban involucrados en el combate de la corrupción. Claro. Dos casos muy particulares son del principal juez que estaba involucrado en la operación Lava Jato, que hoy es un senador, Sérgio Moro, sí, que está siendo perseguido en múltiples instancias criminales y políticas por su trabajo, y del exdiputado y antes ex promotor de justicia Deltan Dallagnol, que es de nuestro partido, que tuvo su mandato casado por persecuciones políticas, por su trabajo de combate a la corrupción. No por su trabajo en el Congreso, pero por su trabajo de combate a corrupción. Aquellos que regresaron al poder se utilizaron de su poder de forma abusiva para perseguir a Deltan Dallagnol, para sacarle del poder, pero él sigue con nosotros y sigue ávido de participar de la vida política del país. Creo que en las próximas elecciones generales vuelve al Congreso y eso es lo que mantiene nuestra motivación, nuestra esperanza de que tengamos días mejores, porque somos un país grande que tiene mucha gente haciendo lo malo, pero los buenos son la gran mayoría y eso me deja más motivado. Quisiera ahondar un poco en eso, precisamente en los mecanismos que van a tener ahora con las elecciones locales para empezar a frenar estos problemas en Brasil. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Ustedes, como Partido Novo, ¿cuáles serían sus siguientes pasos, digamos? Bueno, nosotros somos un partido que tiene una visión radical de la transparencia, porque creemos que la transparencia es el principal elemento para que se evite la corrupción. Sí. La corrupción surge especialmente en ambientes cerrados, en ambientes que no están al acceso de la población en términos de datos públicos, etc. Y también, claro, bajo la certidumbre de la punición, que es algo que se puede impactar por medio del Congreso, pero actualmente, lastimablemente, la agenda de nuestro partido en el Congreso es mucho más de evitar que se haga daño, que el gobierno actual haga daño a la corrupción, de que lastimablemente promover medidas que reformen a nuestro Código Penal. Pero estamos teniendo algunos avances puntuales. Por ejemplo, ayer tuvimos en el Congreso una victoria importante que mantuvo el final de las salidas de los presidiarios de la cárcel en periodos festivos, que era una tradición en Brasil. Presidiarios salían de las cárceles durante Navidad, durante el Día de las Madres, etc. Y ayer fue aprobado en el Congreso el fin de estas medidas, claro, se haciendo un juicio caso a caso en términos de periculosidad del criminal, etc. Pero antes era algo así, era una invitación a la impunidad, era una invitación, por ejemplo, que se saliese de la cárcel y no volviese más, que era algo que ocurría muchísimo. Parece hasta un chiste, así, dejar que alguien que está ya cumpliendo una pena
por un crimen muchas veces bárbaro, que pueda salir para celebrar Navidad con su familia, etc. Y bueno, se llevó mucho tiempo para que la sociedad consiguiese encontrar medios de acabar con eso, pero finalmente acabamos. Solo un ejemplo para explicar el tamaño del desafío del combate a la corrupción, a la criminalidad en Brasil y me imagino en toda Latinoamérica. Claro, porque además me imagino que es un tema que no se queda en la corrupción, sino que, como tú mencionas, se pasa a la inseguridad. Sí, claro. Entonces, en aspectos como la inseguridad, ¿cómo dirías que puede llegar a influir? Después de una crisis histórica de inseguridad en Brasil en la década de 2010, tuvimos algunos avances importantes en términos de inversiones y de reestructuración de las policías, pero ahora, lastimablemente, bajo el nuevo gobierno, estamos teniendo de nuevo un aumento en los índices criminales, que es bastante preocupante, y que la solución para el problema pasa por cambiar los incentivos para los criminales. Y ese es un problema que especialmente la izquierda en Brasil tiene, que ve a los criminales solamente como víctimas de la sociedad, del sistema, etc. Y no comprende que, bueno, claro, tenemos que enfrentar el problema de la falta de oportunidad, de la educación precaria, que muchos tienen acceso, pero decir que todos los criminales son víctimas de la sociedad es un desrespeto a los pobres honestos, a la gente honesta y simple que trabaja para tener una vida decente, una vida honesta, sin cometer crímenes. Y que son las principales víctimas de los criminales. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una cultura de punidad, de verdad, de que la punidad sea cierta y concreta. Hay una discusión que desafortunadamente es muy basada en la idea de que no, tenemos que tener pena de muerte o penas de 50 años, pero eso no es el punto fundamental. El punto fundamental es garantizar que aquellos que cometan crímenes sean punidos adecuadamente y que cumplan su pena en cárceles que no sean tampoco cadenas de hoteles para el crimen organizado, que es algo que pasa en todos los países de nuestra región, y que es algo que retroalimenta al crimen. Y que en Brasil también es un problema histórico. Brasil tiene problemas de crimen organizado, quizás no al punto de Centroamérica, no al punto de Colombia en los 90, pero de una forma muy preocupante y que es fruto de todo un sistema precario de seguridad y de inversiones de prioridades y de, claro, un Estado demasiado paquidérmico que no hace el fundamental porque está intentando hacer de todo. Varias de estas cosas regresan también a una lucha que es un poco más cultural, quizá, que tiene que ver con la mentalidad, como decías ahora, por ejemplo, la mentalidad de que todos los criminales son víctimas. Y entonces eso también nos lleva a otro tema que es la educación. Y la libertad de la educación. Entonces en América Latina tenemos sistemas públicos que pueden llegar a ser doctrinarios. ¿Qué propone Novo? ¿Qué ideas tiene respecto al tema de educación? Bueno, nosotros en primer lugar defendemos que haya una priorización a la educación básica y dentro de la educación básica que se priorice crear alternativas de medios distintos de organización de la educación, del sistema educacional, aumentando la descentralización, aumentando la competencia y también involucrando más y más al sector privado. Eso es visto como la privatización de la educación, pero nada más es que dar a los chicos de familias pobres la oportunidad de estudiar en escuelas de las familias ricas, por medios de vouchers, por medios de charter schools especialmente, que creo que para Brasil, para el sistema educacional de Brasil, sea un sistema más viable y que ya está ocurriendo en varios lugares y con éxitos inmensos y que las familias no quieren volver a la escuela pública, pero hay también un movimiento muy fuerte de los grupos corporativistas de la educación, de los sindicatos y todo, para revertir a este movimiento pequeño justamente por el daño positivo para las familias, pero negativo para los sindicatos que está causando, porque es mucho más difícil de sindicalizar y de mantener un control político sobre escuelas privadas, descentralizadas, profesores
que estén interesados y trabajando bajo incentivos claros para mejorar a la educación y no simplemente al confort de la condición de la clase de los profesores, que es una discusión permanente en Brasil entre mejorar la situación de los niños o mejorar la situación y el confort de los sindicatos. Yo y mi partido siempre estuvimos al lado evidente, que debería ser Sí, el lado evidente, pero en la política las cosas se vuelven complejas por una cuestión de incentivos también. Porque como las familias de los niños que más necesitan también, lastimablemente, son las familias que menos acompañan a las discusiones políticas y no se involucran al punto de demostrar a sus ideas y sus preferencias políticamente. Los grupos de presiones involucrados en la manutención del status quo son muy poderosos y trabajan todos los días para mantener a su poder, mismo que al costo de generaciones y generaciones que salgan de escuelas públicas deficientes y que no alcancen a su potencial. Pero nosotros somos comprometidos en vencer estas presiones corporativas. En el estado de Minas Gerais, por ejemplo, somos el estado que más creció en los índices de calidad educacional para la educación básica en Brasil, y eso en un estado que tenía problemas fiscales históricos y era el segundo estado con la peor situación fiscal, quedándose lastimablemente solamente adelante de mi estado, Rio Grande do Sul, que también es un estado con problemas fiscales históricos y con problemas educacionales también históricos, y que yo como diputado intenté implementar algunos cambios importantes para mejorar esa situación, pero nuestra visión es siempre basada en lo que funciona en detrimento de lo que históricamente no ha funcionado. Muchas gracias. Ahora tienen elecciones en octubre, ¿cierto? Exacto. ¿Cuáles son las prioridades para ustedes dentro de estas elecciones? Bueno, nosotros tenemos las elecciones para alcaldes y concejales. Tenemos candidatos en casi 1000 ciudades en Brasil, en prácticamente todos los estados. Y nuestra prioridad, claro, es ganar elecciones, pero ganar elecciones distintamente de otros partidos que aparentemente piensan siempre en simplemente llegar al poder simplemente por poder. Queremos llegar al poder para hacer cambios en las áreas fundamentales de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura, que entendemos que es lo que cambia la vida de los ciudadanos en el día. El ciudadano a cada día no quiere saber si el alcalde es favorable a Lula o a Bolsonaro, o qué piensa sobre la nueva orden mundial, o etcétera. El ciudadano quiere saber si su calle va a estar pavimentada, si la basura de su casa va a ser retirada, si la educación de sus hijos va a estar allá. Y eso se construye intentando salir de la polarización, trayendo a la mesa de debates los temas de verdad y, claro, aprovechando los buenos ejemplos mundo afuera y Brasil afuera que tenemos de buena gestión pública basada especialmente, claro, en la idea de priorizar a las áreas fundamentales, como yo dije, y así creo que tenemos un futuro bastante interesante para nuestras ideas en Brasil en el ámbito municipal. Muchas gracias. Y ya por último, ustedes, hay varios partidos últimamente en América Latina que están surgiendo, partidos liberales muy pequeños, y entonces ustedes como un partido que que gobierna un estado, que realmente ha sido competitivo, ¿qué consejos podrías dar para este tipo de Bueno, partidos? creo que uno de nuestros principales logros fue la capacidad de reclutar líderes con potencial de la sociedad civil y del sector empresarial. Nuestro gobernador, que es nuestra referencia nacional, no era alguien de la política, era un empresario de mucho suceso, que llegó a un punto de su vida que pensó, bueno, yo estoy cansado de pagar la cuenta y de ser gobernado por gente mucho peor que mis semejantes, entonces me voy a involucrar, y encontré en el Partido Novo una oportunidad de tener gente seria, que no está conectada con corrupción ni nada de eso. Entonces los nuevos partidos tienen la oportunidad de traer algo nuevo, algo fresco, algo distinto, que puede por
por su trabajo, atraer a la política gente nueva y aprovechar las olas de renovación política, como ocurrió en varios países del mundo, como está ocurriendo en Argentina, en otros países de la región. Pero claro que tiene que ser una ola sostenible, no puede ser una ola simplemente de una elección. Y eso se construye por medio de un trabajo enfocado en las bases. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte por medio de nuestra fundación educacional que se llama Instituto Libertas. Invito a todos a conocer a nuestro trabajo. Yo tengo mucho orgullo de lo que estamos haciendo. Estoy involucrado, soy del board del instituto. Nuestro presidente, el exdiputado Thiago Mitru, es una persona con experiencia en el sector privado justamente en educación ejecutiva. Entonces estamos por medio de nuestros programas construyendo a nuestros líderes del futuro, y eso es fundamental para la sostenibilidad del cambio del país y especialmente de la manutención y crecimiento del partido. Muchas gracias y muchas gracias por estar por acá. Gracias.